La detención del presidente y del vicepresidente de la Diputación de Almería ha dado un vuelco notable al debate político. Y surge una pregunta: ¿la UCO es buena solo cuando investiga al adversario? Conviene recordar algo básico: la Guardia Civil es profesional siempre, lo es cuando investigaba a miembros del PSOE y lo es ahora que investiga a cargos del PP. Las instituciones del Estado no cambian en función de a quién señalen. Lo que cambia, y mucho, es la actitud de quienes solo confían en la justicia cuando apunta al otro lado. La operación de Almería deberá aclararse en los tribunales, pero lo que no puede cambiar cada día es la lectura interesada de la legalidad, esa que conviene a los investigadores o convierte a los investigadores en héroes o villanos según convenga. La credibilidad democrática exige exactamente lo contrario: instituciones sólidas independientemente del color político del investigado. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Mientras miles de jóvenes y no tan jóvenes se las ven y se las desean para comprar una vivienda o simplemente acceder a un alquiler por los precios disparados y los sueldos estancados, hoy nos hemos despertado con una portada, la del diario ABC, que muestra pues casi todo lo contrario. Según publica este periódico, los ministros vallisoletanos Óscar Puente y Ana Redondo residen en un inmueble señorial en una de las mejores zonas de Madrid, propiedad de Patrimonio del Estado. El Ministerio de Hacienda habría invertido más de 1 millón de euros en la reforma integral de 2 viviendas, una de 270 metros cuadrados, ahí es nada, y otra de 239, una para cada ministro. Bueno, enseguida vamos a analizar este asunto, pero antes vamos con otra noticia que golpea al Partido Popular. Han sido detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntas comisiones ilegales en la compra de mascarillas durante la pandemia. De nuevo, políticos que habrían aprovechado el sufrimiento pues, de todos los ciudadanos para enriquecerse. Laura Zembranos, buenas noches. El PP andaluz ha reaccionado con rapidez y los ha suspendido de militancia. Sí, buenas noches. Tan solo unas horas después de conocerse la noticia, el PP andaluz emitía un comunicado en el que anunciaba la suspensión cautelar de militancia de los 3 altos cargos del partido detenidos por presuntos contratos irregulares en la compra de mascarillas, que podrían llegar, fíjense, hasta los 2 millones de euros. Pero casi la mitad de ese dinero no llegó a pagarse a los proveedores. Se trata del presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, que era hasta hace unas horas además el presidente del partido en la provincia de Almería. Y también detenidos su vicepresidente y el alcalde de Fines. La UCO ha registrado la sede de la Diputación y varios domicilios. En total son 7 los detenidos. Lo que sí le puedo asegurar es que yo no voy a salir aquí a decir que la UCO son fachas con toga, como haría Pachi López. Lo que sí le puedo decir es que yo no voy a salir aquí a decir que hay un lawfare contra altos cargos del Partido Popular. Y lo que sí le puedo confirmar es que no hay ningún comando del Partido Popular dedicado a investigar a todos aquellos guardias civiles o fiscales o jueces que investigan a cargos del Partido Popular, como pasa en el Partido Socialista. Eso sí se lo puedo garantizar. Ya denunciamos en este Parlamento lo que estaba ocurriendo con la corrupción en Almería y que afectaba a toda la estructura política e institucional del Partido Popular en la provincia de Almería. Moreno Bonilla tiene que comparecer públicamente. El PP vive en esto, vive de esto. Es la forma en que ha tenido de financiar su propia sede. Entonces, sorprendidas no. Una vez más asqueadas. Bueno, vamos con un asunto que tiene muy entretenidas a todas las redacciones de este país. El juez Leopoldo Puente ha levantado el secreto de sumario sobre el informe de la UCO que investiga el caso Santos Cerdán, Ábalos y Koldo. Tras los registros la semana pasada en varias sedes de la empresa Acciona, ha decidido imputar a 3 directivos por presuntos amaños en la adjudicación de 5 obras públicas a cambio de mordidas. La Guardia Civil sitúa al exsecretario de organización del PSOE, actualmente, como saben, en la cárcel, como el enlace entre el gobierno y Acciona para conseguir esas comisiones del 2%. Laura tiene más datos.
Así es, José Luis, y además sabemos que la empresa de Santos Cerdán, Servinavar, trabajaba en concepto de unión temporal de empresas con otra de las que ha sido investigada estos días. Hablamos de Acciona. En este entramado, la UCO señala que Cerdán sería el nexo de unión entre el Ministerio de Transportes, en ese momento encabezado por José Luis Ábalos, y la empresa Acciona, para ese presunto amaño de obras. Además, sobre Cerdán, ayer mismo conocíamos que la fontanera del PSOE, Leire Díez, se había reunido al menos en 2 ocasiones con él, y hoy sabemos que en esas reuniones en Ferraz también estuvo Antonio Hernando, persona de confianza de Pedro Sánchez. El Gobierno no ha dado explicaciones de cómo es posible que una de las personas más importantes del gabinete del presidente del Gobierno haya estado en unas reuniones para activar conductas delictivas contra jueces, fiscales, Guardia Civil, y por tanto esta mafia, que es la que envuelve en todo el sumario del que usted refiere, pues ya queda claro que no solamente estaba el partido, no solamente el Partido Socialista era el que impulsaba la mafia, sino que estaba el Gobierno. Parece que Leire llama a Ferraz, dice, oye, que tengo información, que he visto no sé qué, y entonces pues Santos la recibe, dice, ¿quién más sabe de estas cosas? Porque conoció en su época todos esos tejemanejes y tal, pues de Villarejo y compañía y las cloacas que había aquí para... Pues bueno, pues Antonio Hernando, pues venga, que me acompañe, punto. Que yo sepa, y ha sido público y es público, la información que trasladó Leire se cogió y en un pendrive se entregó a la justicia. Bueno, y vamos ya con otra noticia que ha sorprendido a muchos. Es el gasto desorbitado en la rehabilitación de las viviendas donde residen los ministros Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid, y que son propiedad del Estado, según publica hoy en su portada el diario ABC. El ministro de Transportes reside en la capital, pero la de Igualdad está a caballo entre Madrid y Valladolid. Si hablamos de los 2 ministros de Valladolid, el Gobierno ha gastado nada menos que 1 millón de euros en habilitar 2 áticos para que residan Óscar Puente y Ana Redondo. Se trata de un inmueble señorial de patrimonio del Estado que ahora está adscrito a sus respectivos ministerios, a Transportes y a Igualdad. Muchas gracias, Laura. Venga, vamos a empezar con este asunto. Tenemos muchos hoy que abordar en esta tertulia aquí en Madrid. Carmelo Encinas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Paloma Cervilla, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Casado, ¿qué tal? ¿Qué hay? Buenas noches. ¿Deben los ministros vivir en casas que son patrimonio del Estado? ¿Deben vivir en las suyas? ¿Deben gastarse eso de 1.000 euros en una rehabilitación? No sé si podrían ahorrarse un poquito también los dineros públicos. ¿Cómo lo veis, Antonio? Hombre, yo tengo que tener más datos, pero si no me equivoco, esto forma parte de un programa, de una resolución que salió del Consejo de Ministros en 2024 y que pretende reconvertir muchos edificios que son del patrimonio, que son pues, para destinos turísticos, simplemente para rehabilitar esas joyas inmobiliarias que todavía pertenecen al Estado, y se dedicó en esa resolución se dedicaban 80 millones de euros. Quiero pensar que esto pertenece a ese plan de rehabilitación de edificios históricos. Quiero pensar que eso, insisto, no tengo todavía demasiados datos, pero me parece que es así. Y si es así, no me parece justo que se asocie ese gasto, que en este caso es de 1 millón, creo, ¿no? Sí, para la más de 1 millón de los dos áticos, que se asocie pues a un problema de codicia personal o de mejorar el bienestar de 2 ministros que residen en Madrid, aunque pertenecen a otras fritas. Quiero pensar que es eso, que pertenece a ese plan que, insisto, es del año 2024. Pues lo tenía por aquí, pero de diciembre, sí, tampoco hace mucho tiempo. Paloma, ¿cómo lo ves? Bueno, yo estoy un poco en la línea que dice Antonio. Hacen falta datos, hacen falta saber qué es lo que ha habido y que, bueno, pueden formar parte de ese plan que dice Antonio de rehabilitación, que ha sido una resolución, pero al margen de que sea una inversión para hacer programa 2% cultural se llama. Vale, me parece muy bien. Hay que rehabilitar edificios históricos, ¿Hay fenomenal. que utilizarlo para que lo utilizan los ministros o se puede utilizar para cualquier esa otro es tipo? la segunda parte. Esa es la segunda ministros, parte, pero esa es la segunda parte, que si hay unos ministros que están criticando a toda la gente que vive en mansiones, criticando a los ricos, tú también tienes que ser ejemplar, ¿no? Tienes que ser ejemplar, porque ¿qué ejemplo va a ser que un ministro viva en una vivienda de 239 metros cuadrados? Que a mí no me parece mal que viva,
Pero claro, un señor que critica constantemente a los ricos de este país, a la gente que vive en mansiones en el barrio de Salamanca, digo yo que tiene que predicar con el ejemplo, ¿no? Digo si yo. eso se hiciera para mejorar su confort, sí, pero no, me parece que no. Yo he empezado diciendo que me parece que no es para eso, para lo que se rehabilitan esos edificios. Por eso te digo que entonces el ministro me parece que tiene una actitud que no es ejemplar cuando se mete en un piso de 230 y algo metros en el cual se ha invertido mucho dinero. Yo creo que es un comportamiento que no es ejemplar. Yo creo que son ganas de criticar lo que no se puede criticar. Porque esto, evidentemente, ni a Óscar Puente, estoy absolutamente convencido, ni a Ana Redondo se les habrá ocurrido el que hay que meter tanto dinero para rehabilitar una vivienda que no es suya, en el que van a estar... No, eso es el Ministerio de Hacienda de forma temporal. Vamos a ver, esas son viviendas de patrimonio que hay que mantener en las mejores condiciones. Y que este gobierno, y seguramente gobiernos anteriores, han dejado para que las puedan usar los ministros por una sencilla razón, porque los ministros tienen que vivir en un lugar de representación también. Es decir, los ministros no pueden vivir en un apartamento de 40 metros, no es lo normal, sino normalmente se les da una vivienda donde puedan tener, digamos, un cierto nivel de representación si tienen que recibir a alguien o montar una cena en el domicilio en el que están viviendo. O sea, yo no le encuentro, sinceramente, que esto se le haya ocurrido ni a Ana Redondo, ni a Óscar Puente, ni a ninguno de los ministros que viven en estos pisos. Yo creo que eso queda claro incluso en la información de ABC. Claro. Si yo no estoy equivocado, estos son 2 proyectos de 1.333. 1.333 proyectos que salen en la resolución esta de diciembre del 24 por un valor de 80 millones de euros. Y el patrimonio... Este es uno de 1.333 por valor de 1 millón. Y patrimonio tiene la obligación de cuidar el patrimonio. Y es decir, entre los patrimonios están este tipo de viviendas que usan los ministros de todos los colores, o sea, de todos los colores. Yo estoy seguro que si se indaga, pues habrá ministros del Partido Popular o de gobiernos anteriores que venían de fuera y que hayan usado estos pisos de forma temporal. Ana Redondo yo creo que lo y Óscar que más Puente destaca... no van a vivir allí y seguro que ellos no han intervenido para nada. No veo yo a Ana Redondo vamos. revisando las obras, ¿no? Pero bueno, es verdad que 1 millón de euros en una rehabilitación. Vamos, que un ministro sí puede vivir en un piso donde quiera. Puede ir donde quiera. Y de 40 metros cuadrados, porque un ministerio tiene unas salas de representación, tú recibes en el ministerio, y entonces tú allí puedes recibir, claro que puedes vivir en 40 metros cuadrados, y más estos señores que critican constantemente a la gente de este país que vive en 240 metros. Vamos con otro asunto, que yo creo que es de mucho más calado y del que vamos a hablar mucho estos días, es el caso Ábalos, Cerdán, Koldo, es todo un guión sobre otro guión. Antonio, ¿cómo es posible que nadie, ni del Gobierno ni del Partido Socialista, supiera de estos amaños de estos tres durante estos años, que puedan campar a sus anchas sin ningún tipo de control? Hemos visto que se están investigando obras en Logroño, en Sevilla, en Cataluña, en Marruecos. Incluso hay imágenes en las que está Koldo, Ábalos y está Santos Cerdán. Como dicen en nuestro pueblo, ¿a cuento de qué? ¿Y por qué das por hecho que no lo sabían? Hombre, porque si no digo yo que alguien lo hubiera denunciado por ética, fíjate. Es que no es creíble. Me parece muy bien que por tu periodística distancia con el asunto digas, ¿cómo es posible que tú por qué crees que no lo sabían o cómo es posible que no lo supieran? Es que yo creo que lo saben. ¿Tú crees que ministros, gobierno, empresas? Probablemente al detalle no, porque es que estamos descubriendo cada vez que sale un informe de la UCO, imposible estamos descubriendo es que es una verdadera industria la que tenían montada. Y a mí me parece imposible que no lo supieran. Lo que pasa es que, bueno, pues por intereses políticos, por tener la fiesta en paz, prefieren no saberlo. Pero yo estoy seguro de que lo sabían, de la misma manera que sabían las andanzas en materia de sexo recreativo del señor ministro de Transportes, el señor Ábalos. Pues ¿cómo no lo van a saber? A mí alguien de las cercanías por aquel entonces... Antonio, una cosa es la vida disoluta de un ministro, que bueno, es su vida personal. Otra cosa son amaños, adjudicaciones de obras públicas. Eso es muy grave, claro. Bueno, pues ya está. Yo creo que sí lo sabían. Yo creo, aunque no tuvieran detalles, hasta que no hay un informe de la UCO o una denuncia de un fiscal o una denuncia de parte o
informe de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, ya no, no se lleva lo de la Policía Nacional, pues no espabilan, no reaccionan y reaccionan de esa manera, ¿no? De la manera que hoy ha vuelto a repetir delante de Zelensky el señor Sánchez, ¿no? Dice, no, actuamos con contundencia y nos pusimos a disposición de la justicia y colaboramos con la justicia. Mentira. Bueno, y ya no están aquí, ¿no? Que No, es lo que mentira. decía ayer la Vamos, portavoz lo de la PSOE. Ninguno de los tres está en el Partido Socialista. Les expulsamos de inmediato. No sé si... Pero cada vez que sale un informe de la UCO se demuestra que efectivamente era lo que parecía. Era lo que parecía. Porque al principio decía, bueno, no será para tanto, no. Cada vez que vamos sabiendo más detalles, se va confirmando más cómo lo de la corrupción está establecida ahí y está contribuyendo poderosamente a que Sánchez vaya perdiendo poco a poco la legitimidad de ejercicio. Era lo que parecía y era lo que decía tu diario de Objective. Es que eso es lo que voy a decir. Tanto se la ha vilipendiado, por cierto. Es que eso es lo que quería decir, porque esto ha salido gracias a los medios de comunicación, como El Confidencial y como de Objective, en el cual yo siento mucho orgullo del trabajo de una parte de la prensa de este país. Todo esto se ha conocido porque ha habido periodistas valientes, periodistas independientes, que han sufrido una campaña de acoso brutal y que cada vez que sale un informe de la UCO se demuestra que el trabajo que se ha hecho ha sido un trabajo digno y ha sido un trabajo de servicio público, de desmantelación de una organización criminal insertada en el Estado español, y la gente tiene que saberlo. Tiene que saberlo que el presidente Sánchez, yo no tengo la menor duda que lo sabía todo, porque eran sus dos números dos, que lo sabían absolutamente todo, y si leemos, no he podido leer bien el informe de la UCO, pero sí que he podido leer algunas páginas, y es que esto empieza a funcionar al día siguiente del éxito de la moción de censura. Es que el PNV estaba en el ajo, es que el PNV ha participado en todos estos Mira, dice Paloma, el informe de la UCO dice que el PNV sugirió nombramientos tras apoyar la moción de censura, y bueno, es verdad que se está contando en las últimas horas que Santos Cerdá se dedicaba a intentar colocar en los ministerios a aliados para poder hacer este tipo de artimañas, ¿no? Claro, y que eso no supone y no era fácil a veces que todo el Partido Socialista esté infectado. Claro que hay socialistas honrados, pero la cúpula, los jefes de esta banda han provocado que haya este desfalco y esta estafa al dinero de los españoles, que me parece. ¿Coincides en que la cúspide tenía conocimiento absolutamente de todo? Yo no puedo afirmarlo de la forma tan rotunda que lo hacen mis compañeros sin tener una información que lo constate. Yo lo siento mucho, no lo puedo... ¿es una sospecha? Pues sí, puede que haya... No, es una convicción moral. Que alguien pueda saberlo. Audios, pero vamos a ver, ahí el establecer el perímetro de la corrupción, en este caso, de momento, no ha traspasado a los personajes de los que estamos hablando. Lo demás son sospechas. No, es que ¿cómo no lo van a saber? ¿Cómo no va a saber Moreno Bonilla que su presidente de la Diputación... Ahora hablamos de él. Bien, no, pero sí, sí. ¿Por qué no lo va a saber él? Pues mira, pues yo creo que Moreno Bonilla no lo sabía, porque me parece una persona honrada. O sea, así lo digo, porque si no hubiera actuado. Y eso mismo creo de la cúpula del Partido Socialista. Sinceramente yo creo, si me permitís, yo creo que si esto de haberse sabido y por tanto con todo el riesgo que tiene de que te salte a los ojos, porque al final se saben las cosas, sea por la vía periodística, sea por la vía de la investigación policial, al final las cosas se saben. Y yo sí que creo que de momento no se ha establecido, no hay ni un solo audio, ni un WhatsApp, ni un correo que permita suponer que más arriba de los actores que están implicados en esta historia, esto se sabía. Que tienen una responsabilidad invigilando más arriba, de esto no tengo ninguna duda. Una responsabilidad política que, bueno, que cada uno puede ver que ha de sustanciarse de cualquier manera. Pero afirmar con la rotundidad que se dice aquí, con esta alegría que se dice esto de que esto se sabía y, por tanto, quiere decir que también son corruptos, porque si lo sabían es que también son corruptos, porque están dejando que haya corrupción. Yo, sinceramente, creo que eso es muy arriesgado. Yo no lo haría. Por tanto, así lo digo. Pruebas yo no tengo, Carmelo. Tengo, insisto, simplemente convicción moral. Bueno. Porque, entre otras cosas, porque es corrupción kilómetro cero. Es decir, es lo que hay a los pies del número uno. A los pies del número uno, porque eran personas de su confianza, de su entera confianza. Crecieron con y para el jefe.
con y para Pedro en un Sánchez. Determinado tiempo. Solamente te falla en tu desde relato. las primarias, Antonio, de 2016. En tu relato solo hay un problema, y es los tiempos. Los tiempos que en política lo son todos. No son lo mismo los tiempos iniciales que los tiempos en los cuales, evidentemente, Sánchez se convierte en presidente del gobierno, y a partir de ahí él confía en unas personas que no tenía que confiar. Esto es incuestionable, y por eso vuelvo a decir, tiene que tener responsabilidad política en ello, pero... Y lo descubre 7 años después. Pero que el hecho de que ninguno... De estar en el corazón del... Sí, déjame que te diga, Antonio, la UCO maneja como... Ha sacado de la Casa de Coldo, ha sacado como 10.000 mensajes y datos. O sea, no se puede haber mirado más estrechamente y con más intensidad. Y no ha aparecido ni un solo indicio en lo que se hable del de arriba, del jefe. Hombre, alguno diría, oye, a mí me respalda o oye, pues se lo digo a Pedro. De eso no apareció nada, y por tanto yo no puedo tener una convicción tan rotunda como la que habéis expuesto aquí. No la puedo tener, porque me parece que no es justo. En esta última fase de nuestra discusión bilateral, yo simplemente quería hacer una diferencia con lo de Almería. Por eso habló de kilómetro cero, porque es que empieza en sus pies el tema de Pedro Sánchez. El otro no tanto. No tanto. Y ojo, que parece que estoy defendiendo la barbaridad de lo que... Quiero preguntarle a Paloma, como andaluza que es. Tiene una relación muy estrecha, y sin embargo... Quiero preguntarle por el caso de Almería. ¿Cómo puede afectar a Moreno Bonilla estas 3 detenciones? Son altos cargos, presidente de la Diputación, vicepresidente, un alcalde, sobre todo porque el PP de Almería es un bastión dentro de... Y estamos en vísperas electorales. Primero, el caso de la Diputación de Almería, que si este señor es un chorizo, pues que lo investiguen, que lo juzguen y que lo manden a la cárcel. No voy a poner ningún... Aquí no hay lawfare, aquí no hay los jueces... No. Aquí hay mucha gente que ha empezado a atacar a los jueces. Si este señor es un corrupto, que vaya a la cárcel. Que vaya a la cárcel. Y no es lo mismo Moreno Bonilla, que si ha sido culpable de eso, que lo pague también, pero hombre, antes que caiga Moreno Bonilla, no sé cómo decirte... Pedro Sánchez, el otro y el de la moto. Yo no voy a engañar a los espectadores que nos están viendo, no los voy a engañar, porque ellos tienen la misma convicción que puedo tener yo o que puede tener Antonio. Que Pedro Sánchez, el capo de la organización criminal, no sabía que Ábalos y Cerdán estaban robando, que se sentaba en la mesa del Consejo de Ministros a repartir las obras, las adjudicaciones, que no lo sabía, eso no se lo cree nadie. Menos mal que no quieres engañar a la audiencia. Te alabo la inocencia, el buen corazón que tú tienes, te lo alabo. Espero que lo tengas con todas las corrupciones que hay en este país. Absolutamente con todo. Esto es una organización criminal insertada en el Estado. Fíjate que te lo acabo... Yo tanto no llego. A todos los españoles. Yo no diría que es una vamos a decir... Lo han dicho los informes, los informes de la UCO. No engañes a la audiencia, que dices que no la quieres engañar. No la engañes. Los informes de la UCO dicen que hay una organización criminal... Pero no dice que la capitanía Pedro Sánchez, que es lo que acabas de decir rotundamente, lo cual es falso. No, eso no lo he dicho intentando engañar a la audiencia. Que yo estoy convencida, que Sánchez lo sabía. Que yo estoy convencida. Y que tú no, oye, perfectamente, pero si yo lo respeto. Porque yo no tengo información, y tú tampoco. El problema es que tú tampoco tienes información. Que no has escuchado audio. Es tener sospechas. Antonio, para terminar, que quiero pasar a otro asunto. ¿De negligencia o de complicidad? Yo no diría tanto que es de complicidad, pero por lo menos de negligencia sí, ¿eh? Porque eran colaboradores inmediatos, eran sus brazos. Fíjate, si a mí la responsabilidad política ya me parece negligente, porque tú tienes una responsabilidad en vigilando todo lo que... Sí, no, eso tiene su calificación penal, ya lo sé. Sánchez sí es... Pero me parece peor la complicidad que la negligencia, o la complicidad me llevaría a decir que lo que acaba de decir criminal. Lo que acaba de decir, no llego, por eso digo, hablo de negligencia. Nuestra compañera es sencillamente falso. O sea, así de sencillo. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Yo no he dicho ninguna falsedad. He dicho que los informes de la UCO dicen que es una... Y déjame hablar, Carmelo, y no me cortes. ¿Cómo que no? No, hombre. Si me acabas de cortar tú a mí, estáis diciendo lo mismo. Los informes de es una organización criminal. Tú dices que no y Antonio está en el término medio. ¿Lo sabía o era cómplice? Vamos a hablar de otro asunto. PP y Vox han alcanzado un acuerdo para que el candidato a sustituir a Carlos Mazón sea Juanfran Pérez Llorca. Ahora, pues queda desvelar los detalles de ese acuerdo y los compromisos programáticos que han adquirido. Feijóo también ha anunciado hoy que el hasta ahora presidente en funciones de
dejará también la presidencia del PP valenciano. Hoy le preguntaban por el duro interrogatorio de ayer en el Congreso a Mazón. Y Laura, ¿qué ha dicho? Pues a Feijóo no le ha gustado cómo transcurrió la comisión ayer en el Congreso. Lo ha calificado de circo y recuerda que esto fue una tragedia en la que el Gobierno central negó la ayuda. Critica también que nadie del PSOE haya asumido responsabilidades. Yo creo que es el momento de conocer por qué el Gobierno se negó a hacer las infraestructuras que pudiesen haber evitado la catástrofe, por qué el Gobierno no dio información a la Generalitat valenciana y por qué el Gobierno ha dejado solo al Gobierno valenciano. Es el momento de la reconstrucción y el Gobierno sigue dejando solo a la Generalitat valenciana. No hay ningún político del Partido Socialista que haya asumido una cuota de responsabilidad. Ninguno. Mire, esto es una tragedia, no es un circo. Y lo que vimos ayer con diputados de izquierda fue un circo. Y yo lo lamento profundamente porque creo que es una falta de respeto a las víctimas, a los hechos y a la verdad. Y esta misma mañana precisamente escuchábamos insultos hacia Carlos Mazón. Se producían cuando abandonaba el pleno del Consell. No, sí, un poquito. Adiós. Gracias. Hasta luego. Gracias. Es el partido que renuncie también a sus cargos orgánicos. La madre que te va a parir de puta. La madre que te va a parir de puta. Bueno, estamos a 2 días de que se celebre la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco, donde el Gobierno ha programado decenas de actividades, aunque inicialmente, recordarán, había anunciado actos por toda España y a lo largo de todo el año. Unos consideran, bueno, pues que sí, que hay que celebrar esta efeméride para que no vuelva a ocurrir y saber en qué consistió la dictadura, y otros, bueno, pues que nadie conmemora a Hitler en Alemania o a Mussolini en Italia y que no es necesario. Laura, ¿qué opinan nuestros seguidores en las redes sociales? Pues nuestros seguidores son más de esta segunda opción. La mayoría de nuestros espectadores, el 84%, asegura no estar a favor de que se celebre este aniversario. Tan solo el 16% está de acuerdo con las actividades que tiene programadas el Gobierno por el 50 aniversario de la muerte de Franco. Bueno, pues hoy el Gobierno ha anunciado que acabará, antes de que termine la legislatura, con la resignificación de Cuelgamuros, el antes denominado Valle de los Caídos. Seguirán eliminando símbolos franquistas. Sí, así lo ha anunciado el ministro Ángel Víctor Torres. Hoy se ha aprobado un Real Decreto que en la práctica va a suponer la creación de un listado, un catálogo de vestigios franquistas. Aglutinará a los de todo el país y el objetivo es seguir un control más exhaustivo para eliminarlos. Cada 15 días actualizando el catálogo del conjunto del país para estos vestigios franquistas. Podemos quedar unos 4.000 vestigios, muchos de ellos fueron eliminados. Caso particular es el Valle de Cuelgamuros, en el que hemos tenido la solicitud de 206 familias para inhumar sus restos. Se han podido localizar 36 cajas, 458 restos de distintas personas y hemos podido identificar y entregar 31. Antonio, ¿cómo ves que se celebre este jueves el 50 aniversario de la muerte de Franco? ¿Por qué consideras que es importante, si es que así lo consideras? Hombre, porque la historia es una fuente de enseñanzas para insistir en lo que se hizo bien y para no repetir lo que se hizo mal. Lo malo es cuando se celebra la historia para convertirla en una pedrada contra el adversario político. Y cuando se remueve la historia para eso, simplemente por espíritu revanchista, pues se crean situaciones indeseadas. Y es lo que está ocurriendo en estos momentos. Es imposible acercarnos a lo que fue el franquismo sin que te salga enseguida la acusación de si dices algo que puede ser medianamente favorable para Franco, para la sociedad española de aquella época, ¿no? Si dices simplemente que es que se murió en la cama, que no murió boca abajo como Mussolini, que no pasó nada, que es que yo las colas que había en el Palacio de Oriente no me las he inventado. El silencio del pueblo español que se metió en su casa a esperar acontecimientos no me lo he inventado. Por eso algunas veces me subleva oír cosas como decir, no, esto lo hizo el pueblo español, esto ¿cómo que el rey tal? Esto lo hicieron el franquismo por una parte, franquistas, naturalmente que lo hicieron los franquistas, es que si no, no se podía hacer, que abrieron las puertas por dentro del régimen, por dentro
por dentro. Miguel Primo de Rivera, Suárez, Juan Carlos, pues todos los que intervinieron de verdad, Torcuato Fernández de Miranda, eso era franquismo puro y duro. Y el patriotismo de la izquierda, de gente como Santiago Carrillo, por ejemplo, patriotismo de la izquierda, que quería tener la fiesta en paz, y se juntaron las dos fuerzas y así fue como se anudó, digamos, se volvió a anudar ese mito de las dos Españas, ese mito de galdosiano de que los españoles estamos condenados a vivir como la salamandra en el fuego, es decir, en perpetua agitación. Eso que estamos viendo ahora en algunos compañeros, en algunas tertulias, que parece que van a la guerra. Parece que van a la guerra. Yo es que he visto la guerra civil en algunos compañeros. Es tremendo. Necesitan al otro, necesitan al fascista para reconocerse ellos, porque si no, no se reconocen. Y qué pena, Carmelo y Paloma, que precisamente y todo esto está ocurriendo estos días. Espíritu que fue la transición, a día de hoy, o dentro de 2 días, se vea roto, absolutamente roto, por los principales partidos de este país. Ya no hablamos de los extremos, sino... Lo convierten en pedrada entre ellos. Sí, vamos a ver, yo soy completamente contrario a digamos, hacer ningún ensalzamiento guerra civilista, esto está claro. Pero sí me parece que el no saber la historia es una condena de que se pueda repetir. Y a mí sí me parece que que nuestra juventud no sepa lo que supuso el franquismo, lo que fue principalmente de que hubo 40 años en que estuvimos aislados. No solo que no sepa, sino que muchos de ellos consideran que se viviría mejor con una dictadura que con una democracia. Sí, posiblemente, porque dice, no, es que decía antes Antonio, es que el pueblo español, bueno, pues en aquel momento es verdad que el franquismo tenía apoyo, pero es que hay que recordar que estuvo 40 años sin libertad de prensa, por ejemplo. Esto que ahora respiramos con tanta naturalidad no existía. Pero eso es un dato de la realidad. No existía. Entonces yo creo que lo que es importante es que no manipular la historia. Claro. No manipular la historia. O sea, yo no soy partidario de manipular la historia. Sí me parece que es importante rememorar, por ejemplo, como se ha hecho, todo el tema de la transición. Esto que acaba de contar Antonio, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, a mí me parece que ahí hubo un esfuerzo por parte del franquismo moderado, porque hubo franquistas, oye, que los llamaban el búnker, ¿te acuerdas? Que no querían para nada, querían seguir. Pero afortunadamente eran minoritarios. Bueno, sí, pero hubo que hacer cosas verdaderamente muy sofisticadas para que toda esa gente, entre otras cosas, se suicidara, como hizo las Cortes franquistas, se suicidaron. Hubo que, digamos, que de alguna manera casi engañarles para que se pudieran suicidar y que hubiera una transición, digamos, en base a la propia ley. Fue una cosa muy compleja y sí que es importante que eso se sepa, porque la libertad se ganó primero no solo porque hubo unos políticos de la izquierda y la derecha que se conjuraran para evolucionar la democracia, sino porque la calle sí pedía libertad. O sea, sí había en las universidades, en los grandes centros de trabajo, sí había una actitud de cambio y de libertad, de reclamar libertades. Paloma, ¿cómo lo ves? Por favor. Bueno, a mí me da mucha pena la España que yo vivo hoy, porque yo he vivido otra España en el que había una concordia, en la que se habían olvidado las heridas de la guerra civil, que hubo 2 bandos, que murieron gente de los 2 bandos, que eso se superó por la izquierda, por el franquismo, por la derecha, y ahora vivo en una España absolutamente dividida, absolutamente rota, absolutamente... No sé si libertad de prensa hay mucha o no, Carmelo. ¿Tienes algún problema tú para publicar lo que quieras? No. Aquí tenemos a alguien que esté censurándonos. Aquí no podemos hay decir aquí lo que queramos. Aquí hay un ataque. ¿Qué milonga es esta? Por favor, no nos podemos engañar, Paloma. Tenemos libertad absoluta de prensa. ¿A qué te refieres, Pilar, cuando dices que no hay libertad absoluta de prensa? Voy a seguir hablando. Hay ataques a medios de comunicación porque hacen su trabajo. Hay una España aquí ahora que a mí no me gusta. Los jóvenes no conocen lo que ha sido ETA. Creo que es mucho más importante que los jóvenes conozcan lo que ha sido ETA a lo que ha sido Franco, porque Franco fue un dictador que dividió España, que eso se superó con la transición y con la concordia, y ahora se vive una España absolutamente dividida y rota. Y eso es porque se levantó un muro, y yo creo que este tipo de conmemoraciones lo que hacen es volver a recordar determinados episodios que fueron bastante tristes para la historia de España. Déjame que diga una cosa. Yo creo que
yo no creo que España esté rota. Yo creo que no está socialmente rota. Yo creo que es verdad que tenemos unos políticos escenificando una crispación insoportable, desde mi punto de vista. Yo nada de lo que ocurre en el Parlamento me gusta. Estas batallas encarnizadas que no están mirando precisamente el interés de la ciudadanía a la que se deben, sino el interés de sus propios partidos, unos y otros. Ahí no, los meto yo todos en el mismo saco. O sea, esa polarización se vive mucho más en la política que en la sociedad. Yo en la sociedad, coincides con gente que puede pensar cosas. Siempre hay algún recalcitrante que te puede insultar, que puede decir alguna barbaridad en las redes. Las redes es otra historia, eso es otro una mundo, cosa sí. También bastante. Pero en términos generales, en los bares, en los restaurantes, en los cines, en los teatros, la gente está pues mira, me dabas pie, decías, Carmelo, normal, son gente bastante estamos normal. Estamos viendo una escenificación de crispación irrespirable. Quiero que hablemos de lo que sucedió ayer en la Comisión de Investigación del Congreso, Antonio, cuando se le preguntaba a Carlos Mazón. Hoy decía, lo acabamos de escuchar hace un momento, Alberto Núñez Feijóo, que aquello fue un circo. Entiendo que lo decía le llamaron psicópata, Rufián, le llamó homicida, Ione Belarra. Le sobró eso a Rufián. Parece mentira, porque es una persona bastante tratable en la distancia corta. Y es un tipo, a mí me cae bastante bien. Y no tienen ninguna necesidad de hacer eso, ¿no? Lo que pasa es que ayer se excedió. ¿Sabes lo que le pasó, no se puede Antonio? utilizar. No, ya termino. Es únicamente quiero establecer un paralelismo en lo que está pasando con las famosas comisiones de investigación, porque no hay ninguna diferencia entre lo que pasó en la comparecencia en el Senado del presidente del Gobierno, Sánchez, con lo que pasó. Exactamente igual. Sí, no. ¿Te refieres a que preguntan y no les dejan hablar? No, es el formato, es la actitud. Una pasarela, los que preguntan para hacer méritos dentro de su propio partido, para puntuar dentro de su propio partido, y los que responden para decir no lo sé, no me acuerdo, no me consta. Las comisiones de investigación, el problema que tienen las comisiones de investigación es que no investigan nada. Claro. Cada uno va a hacer su teatro, su papel y ya está. Y esto es verdad, esto lo ocurrió en el Senado con el presidente del Gobierno, que fue, vamos... Bueno, pero es verdad, Carmelo, que en el Senado no escuchamos fue homicida, patético psicópata, insultos muy gruesos. No, porque Rufián lo que hizo, que yo creo que yo no lo voy a aplaudir, lo que trató de hacer en todo momento es atacar a Mazón. Sí. O sea, decir, como usted me va a mentir, yo le voy a dar leña. Pero no insultando. Y le voy a dar leña, y se dedicó a darle leña, ya está. No hubo investigación ninguna. Pero estarás de acuerdo en que insultó al compareciente, ¿no? Claro que le insultó. Eso no se puede hacer. Pasa una cosa. Un político, entre otras cosas, tiene que ser ejemplar. Pasa una cosa. Por muy culpable que sea de lo que ha hecho. También sabes qué pasa, que las respuestas de Mazón también son en gran medida insultantes, porque insultan a la inteligencia no ya de sus señorías, de todos los españoles. Paloma. Es que su actitud es terrible. Es terrible. Exactamente lo mismo que el presidente del Gobierno en el Senado. No responder. Yo estaba allí y esta es la España que yo no quiero, esta es la España que no he vivido. Yo llevo 20 años haciendo información en el Congreso y en el Senado y yo hace mucho tiempo que no veía lo que vi ayer. O sea, psicópata, homicida, inútil, mentiroso y miserable. Se puede criticar una gestión, se puede censurar que algo se está haciendo mal, claro que sí, pero hay que hacerlo con otras palabras, hay que hacerlo con otro tono y hay que hacerlo en otra España que no es esta España que estamos viviendo ahora, que me parece absolutamente para la política y para la ciudadanía absolutamente lamentable. Bueno, vamos con la viñeta del día, que creo que os va a interesar. Sois autónomos casi todos, ¿no? Sí. Por desgracia. Somos los nuevos parias de la 50-50. Chema Nieto también lo es y se nota, y se le nota además, lo van a ver. Se observa mejor la vida con una luz encendida. La consejera de Industria y Empleo, Leticia García, habló el viernes del esfuerzo presupuestario de la Junta en favor de los trabajadores autónomos. ¡Autónomo! Ay, es que hay cerca un certamen estatal de tiro al autónomo. ¡Autónomo! En fin. Bueno, según la consejera, la Junta prevé invertir 48 millones de euros para paliar las cargas tributarias de los ¡Autónomo! Joder. Ese ha pasado cerca. En fin.
más luz en cada rincón de Castilla y de León. Bueno, pues un poco así sí que están los autónomos y más últimamente. Bueno, y terminamos con una pillada de microabierto. Una nueva pillada de microabierto. En esta ocasión nos muestra el enfado del presidente del Senado ante, bueno, pues el murmullo de los senadores hoy al inicio de la sesión. La verdad es que no le hacían ni caso. Y vean lo que ha dicho. Señorías, ruego vayan tomando asiento ya que vamos a comenzar la sesión plenaria. Les importa 3 pollas en vinagre. Bueno, pollas en vinagre, manda huevos, ¿acordáis también? Hace bien poco en las Cortes de Castilla y León hubo una pillada que no tiene nada que ver con esto, porque eran miembros del PSOE criticando a Óscar Puente y a Carlos Martínez. Te diré una cosa, José Luis, yo conozco hace 24 años a Pedro Rollán. Pedro Rollán, cuando era alcalde. Es un hombre tranquilo, ¿no? Aparentemente. Y es un hombre prudente y es de las personas más, digamos, moderadas, prudentes y sensatas que te puedas encontrar en política. Así le tengo yo. Es un tipo cercano, es inteligente. He estado en el Senado y estaba hoy muy revuelto. Ha tenido que... ¿Qué pasaba en el Senado? Pues el informe de la UCO. Vale, Entonces estaba todo el mundo hablando del informe de todos la los problemas UCO, fueron esos, de verdad. Que alguien se le escapa. Ha tenido que interrumpir varias veces el pleno. Y, pues es el momento en el que se están pasando el informe, que están leyendo unos con otros, y el pobre presidente intentando comenzar la sesión y no era capaz. Y no había manera. Y no había manera. Yo tengo una amiga de Zamora, por cierto, que rompió con otra amiga porque una de ellas se quejaba siempre que no sé, tengo este problema, tengo este. Dice, no se puede estar peor. Dice que no, hazte autónoma. Desde entonces no se hablan. Bueno, pues autónomo, pchum, como disparaba el otro. Nos vamos a ir a publicidad. No se vayan todavía porque a la vuelta vamos a entrevistar a un periodista de la Tierra que le han concedido el premio Ondas a la trayectoria profesional. Bueno, Ondas, es que nunca mejor dicho, porque es un hombre que ha trabajado toda su vida en la radio, lleva 40 años de profesión y seguramente todos ustedes le conozcan. Es Isaías Lafuente. Enseguida estará aquí con nosotros en el plató y hablaremos un poco de todo. Estamos de vuelta en Cuestión de Prioridades. Hoy nos queremos acercar a un periodista de la tierra de Palencia que lleva toda su vida profesional dedicada a la radio y que hace unas semanas ha sido premiado con el Ondas a la trayectoria profesional. Bueno, tanta es su dedicación que se enteraba de este galardón en pleno directo en el programa La Ventana de la cadena SER, donde colabora. Vean su cara de sorpresa. Premio Ondas a la trayectoria o mejor labor profesional para Isaías Lafuente, por ser una de las voces más prestigiosas y reconocibles de la radio, por su rigor en el tratamiento de los contenidos, su creatividad, su mirada irónica y su voluntad divulgativa. Isaías Lafuente, bienvenido a Cuestión de Prioridades. Bien hallado. Qué bonito momento con el maestro Iñaki Gabilondo anunciando tu premio. Carles Fantino, dándote un abrazo, pero ¿por qué te sorprende tanto si llevas 40 años en esta profesión? Bueno, porque yo siempre pensaba que este premio era para otro perfil profesional, ¿no? Y todavía lo estoy digiriendo. O sea, yo pensaba que esto era para otro tipo de compañeros o de compañeras que no solamente tuvieran una trayectoria larga, sino que tuvieran, digamos, mayor proyección, ¿no? Y me sorprendió absolutamente, porque además no es un premio al que tú te presentas. Por supuesto, a mí ni se me hubiera ocurrido presentarme. Y claro, todo el equipo guardó el secreto y yo estaba, como se ve ahí. A mí no me gusta mucho el streaming en la radio, pero creo que esto de que una imagen vale más que 1000 palabras, pues en esta imagen se refleja muy bien, ¿no? Te quedas sin palabras completamente. Me quedo sin palabras completamente. Yo pensaba que estaba viviendo una especie de cosa que no me estaba pasando a mí. Y todavía, después de un par de semanas, ando digiriendo el asunto. Has recibido muchos premios. De hecho, me voy a quedar con dos que son de la tierra: el Miguel Delibes, de periodismo, que te concedieron en Valladolid, y el Luis María Rivas, sí, que es un compañero al que yo quería mucho, que era compañero mío, que fue amigo, en Palencia. ¿Te sientes querido, al menos, por tu tierra, reconocido por Castilla y León? Sí, yo me siento querido y yo, desde luego, quiero decir, para mí Palencia no es un lugar al que voy, sino que es un lugar en el que todavía vivo, ¿no? Cuando llego allí, pues estoy con mis hermanos, estoy con amigos míos de toda la vida y las calles son mis calles y los rincones son mis rincones, ¿no? No voy de turista. He pasado ya mucho tiempo aquí en Palencia, en Madrid, ¿no? Llevo 40 años viviendo aquí,
pero he seguido teniendo contacto con Palencia y cada vez que voy allí me encuentro en casa. Sí. Has escrito incluso libros sobre Palencia. Sí, bueno, a los 18 años. A los 18 años presentamos un proyecto de la Diputación Provincial que se tituló algo así como Palencia a cualquier edad, que era una historia de nuestra ciudad contada para los niños. Y mira, hubo suerte, lo publicaron y mi primera incursión en este ámbito literario pues fue en Palencia. Después ya me olvidé, porque me pasó con la escritura de libros, pues como con el premio Ondas a la Trayectoria, que nunca yo hubiera imaginado dedicarme a esto, pero bueno, me ha dado tiempo también a escribir algunos libros sobre memoria, sobre la historia de las mujeres y sobre el lenguaje, que es a lo que dedico parte de mi vida. Ahora hablaremos del lenguaje. Yo estoy hablando muy correctamente, para que no me pille en ningún error. Bueno, eres analista político, has trabajado en varios medios, en tertulias televisivas. Lo hablábamos antes en la tertulia. ¿Hemos ido a peor en la libertad de expresión y de opinión en los últimos años? ¿Estamos más polarizados, instalados también en más trincheras? ¿Hay más autocensura? Tú que llevas 40 años en este mundo del análisis y de la opinión, ¿crees que vamos a peor? Yo veo las tertulias y desde luego todo el mundo opina con una libertad absoluta, ¿no? Incluso la gente que dice que estamos viviendo en una dictadura después va a dormir a casa, con lo cual efectivamente no estamos viviendo en una dictadura. Yo creo que nunca se ha tenido más libertad de expresión que ahora. Es posible que alguien a lo mejor se autocensure por no pisar determinados charcos, pero yo creo que nunca hemos vivido un mayor grado de libertad de expresión y de libertad en general, ¿no? Creo que esto hay que reivindicarlo siempre, que vivimos en una especie de oasis en este mundo en donde el 80, el 85% de la gente vive bajo regímenes de verdad dictatoriales, no digamos las mujeres, como lo están pasando en estos regímenes. Así que sí. Con respecto a la polarización, yo creo que hay más polarización en el ámbito político que en el ámbito ciudadano. ¿A ti no te afecta la polarización? ¿No te sientes a veces en trincheras que a veces no te corresponden o que estás sin querer metido en una de ellas por todo lo que nos rodea? No, yo llevo metido en una trinchera desde hace muchísimo tiempo, que es la defensa de nuestra profesión, la defensa de la libertad de expresión y la defensa de la democracia. En esta trinchera, desde luego, estoy no desde que empecé, sino desde mucho antes que empecé en esta profesión, ¿no? Muchas veces se dice que la objetividad es uno de los valores de los periodistas. Yo no he venido ni al mundo ni a la profesión para ser objetivo. Y si tomamos la objetividad como un criterio, yo creo que la objetividad para los periodistas es una exigencia previa. Es una exigencia que tenemos para tomar 4, 5, 10 pasos hacia atrás para ver todo el panorama. Pero cuando hemos visto el panorama y vemos a la mujer asesinada y al asesino, al empresario ladrón y al empleado al que le roban, cuando vemos al defraudador y al ciudadano que cumple con sus exigencias y con sus obligaciones, cuando vemos a los demócratas y a quienes nos quieren llevar a retroceder en el reloj de la historia, hay que tomar partido. Por lo menos esa es mi postura, hay que tomar partido. Y no solamente desde el ámbito de la opinión, también desde el ámbito de la información. Nosotros somos un oficio, perdón que juegue con las palabras, ¿no?, pero somos un oficio de manipuladores. Es decir, nosotros manejamos una materia prima ingente. Cada día, no a nuestras redacciones, al teléfono de cualquier ciudadano llegan cientos, miles de informaciones y nosotros tenemos que seleccionar 5, 10, tú para tu programa, de qué temas hablamos, ¿no? Y después los tienes que ordenar y después tienes que ver qué relevancia le das a uno y qué relevancia le das a otro y sobre todo tienes que proyectar un enfoque y una mirada, por supuesto, ¿no? Pero eso que te ocurrirá también, que la gente te dice, es que en cuanto veo a tus contertulios ya sé de qué pecojean, sé que van a defender siempre a los mismos, no son capaces nunca de no mirar exclusivamente los colores políticos, esa objetividad que es verdad que no existe. ¿Esto tú lo estás viendo más ahora que antes? Bueno, es que tenemos que ver de dónde venimos, ¿no? Es que a veces pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor y no, en general cualquier tiempo pasado fue un poquito peor, ¿no? Y desde luego yo creo que en materia de libertad, sin duda. Pero es verdad que en estos momentos, digamos, la que está polarizada es la vida política. Y esa polarización se lleva a las tertulias y en esas tertulias, pues efectivamente, pues hay unos que opinan unas cosas y otros que opinan Fíjate, yo llevo otras, ¿no? un poquito menos que tú en la profesión. Lunes o martes. Llevo 30 años. Yo nunca he visto...
también lo comentaba antes, no sé si uno de los contertulios, ese enfrentamiento entre los propios periodistas, no solamente las tertulias, en las redes sociales nos acusamos, nos culpamos, nos criticamos descarnadamente. Yo no sé esto si es solamente culpa de la política, de los señalamientos también que a veces hacen los políticos a los periodistas, o de qué, porque a veces da miedo hacer un comentario en Twitter, porque sabes que los primeros que te van a criticar son tus propios compañeros, ¿no? Y eso parece que antes no ocurría. Bueno, no lo sé. Yo llevo en Twitter también mucho tiempo y siempre ha habido gente que te critique aunque digas que llueve. Eso es así, ¿no? Y veo a mucha gente que legítimamente se despega de las redes sociales porque sufren a veces un acoso que yo entiendo, ¿no? Pero yo nunca he visto a un tuitero que se vaya de la red social porque reciba halagos por encima de sus posibilidades. Yo creo que yo en las redes, que llevo mucho tiempo, pues recibo insultos por encima de mis posibilidades y a veces también halagos por encima de mis posibilidades. Y nunca he visto a nadie que se haya ido de la red por decir, no soporto tanto halago, no soporto que me quieran tanto, ¿no? Bueno, quiero decir, vivimos un momento complicado. Y vivimos un momento de polarización, no en España, vivimos un momento de polarización en el mundo. Y es verdad que esa polarización a veces se filtra en todo tipo de relaciones, ya sea en las redes sociales o incluso en el ámbito de tus amigos, en el ámbito familiar. Pero yo, sinceramente, creo que no están pasando más cosas de las que pasaban antes. Lo que pasa es que a veces miramos más al ruido que a las nueces, ¿no? Como decíamos antes, hay dos aspectos como periodista que te caracterizan mucho. Una es la defensa del lenguaje, ahora hablaremos de ella, y otra es la memoria democrática. Este jueves es el 50 aniversario de la muerte de Franco y según las encuestas, cada vez hay más jóvenes que dicen, creo que era un 19%, que prefieren una dictadura a una democracia. ¿Qué le dirías tú a estos jóvenes y por qué crees que pueden llegar a pensar eso? Pues mira, que no tienen ni puñetera idea de lo que es una dictadura y que no se han enterado del país en el que están viviendo. Sinceramente, esto es lo único que les podría decir. Es decir, a un joven o a una persona mayor, creo que lo único que le puedo decir es que la mejor de las dictaduras nunca será mejor que una democracia, aunque sea una democracia imperfecta, y que tenga grietas que arreglar y que tenga aspectos que mejorar, ¿no? Pero entre una dictadura y una democracia, desde luego, no puede haber opción. Y yo estaré siempre en la trinchera de la defensa de una democracia, aunque la democracia necesite mejoras que en la dictadura. Claro, el asunto que nos tenemos que plantear es porque estos chavales que ya no solamente es que hayan nacido, crecido y empezado a madurar en una democracia, sino que sus padres posiblemente también les haya pasado lo mismo. Es decir, ya es gente que ha nacido en una democracia. ¿Qué es lo que no les hemos explicado? Como para que piensen que una dictadura puede ser mejor. Ahora, yo que a veces... No, pero no hay que vivirla, tú la rozaste, ¿no? Sí, yo la rocé, pero sinceramente no me tocó, pero después me tuve que informar. Y a veces escribiendo libros me vi entrevistando a gente de la generación de mis padres que ya habían muerto y con ellos hablé cosas que nunca había hablado con mis padres, ¿no? Entonces este diálogo sí que es interesante mantenerlo, para que efectivamente nuestros hijos sepan de dónde venimos, ¿no? Yo creo que la vida hay que vivirla como se conduce un coche, desde luego con la vista puesta al frente, pero con los retrovisores bien colocados, ¿no? Para saber de dónde venimos. Y venimos de ahí, y lo que nos pasó en la guerra civil, lo que nos pasó en la posguerra, lo que nos pasó durante 40 años de dictadura, no es una cosa que le sucediera a los extraterrestres. Es una cosa que nos pasó a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y entre nuestros padres y entre nuestros abuelos estaban las víctimas y estaban los verdugos. Somos herederos de los unos y de los otros. Y tenemos que conocer esa historia, por supuesto, para que nunca se vuelva a repetir, pero sobre todo también para honrar la memoria de las víctimas, ¿no? De todas las víctimas. Haces una labor fundamental que es la defensa del uso del lenguaje, que a veces nos olvidamos los propios medios, los periodistas, los que manejamos la palabra y la letra. ¿Cuáles son esos grandes vicios que cuando los escuchas te rechinan los dientes y das un golpe en la mesa que seguimos utilizando? ¿Los medios o los ciudadanos en general? Bueno, el mayor vicio normalmente suele ser... La falta de lectura, ¿no? Que me imagino que esa es... Sí, bueno, la falta de lectura, pero es que, no sé, yo creo que toda la gente ha leído lo suficiente como para poder hablar bien,
nos pasamos en toda la educación obligatoria antes de llegar a la universidad, durante 12 o 14 años hemos estudiado lengua y literatura, ¿no? Entonces sí que hay algunos vicios que provienen o de la ignorancia o de que se nos ha olvidado lo que aprendimos en su momento. Hay otras cosas que son tropiezos, y estos tropiezos han sido antes, lo son ahora y lo serán mientras haya un ser humano hablando. Y ahí caerá el académico y la persona iletrada, y caerá el rey y el último concejal, y caerá una persona con 40 años de experiencia en la radio y el último becario, ¿no? Y después a mí hay un aspecto que sí que me interesa mucho, que es cómo a lo largo de estos 20 años que llevamos haciendo la unidad de vigilancia hemos corregido errores en su tiempo que ya han sido aceptados por la norma, porque la lengua es un organismo vivo, por eso no hablamos latín, ¿eh? O sea, este idioma maravilloso que en estos momentos manejamos después de 10 siglos fue un idioma que empezaron a hablar una pandilla de malhablantes que dijeron, oye, el latín está muy bien, pero esto de declinar no nos viene demasiado bien. Y empezaron a construir un idioma nuevo que se ha ido perfeccionando durante 10 siglos y que hemos consolidado en el último siglo. Es decir, los medios de comunicación y las redes sociales y la televisión y la radio han contribuido a mantener homogéneo un idioma que todavía en estos momentos mantenemos. Y el idioma que hablamos ahora en 2025 es muy parecido al que se hablaba en 1925. En este siglo, digamos, de los grandes medios de comunicación. Pero yo creo que el principal defecto que tenemos los que hablamos es a veces lanzar la palabra antes que el pensamiento, ¿no? Esta es una máquina prodigiosa y hay que procurar que siempre antes de articular una palabra, un pensamiento, una frase, la hayamos pensado antes. Sucede en microsegundos. Pero para todo, no para hablar bien, sino para, pero para buenos argumentos. Es lo mismo que pasa si empiezas a bajar una escalera sin ser consciente de que empiezas a bajar una escalera, seguramente te caerás. Isaías, estás hoy en la tele, pero tu hábitat natural es la radio. Sí. Hemos puesto aquí detrás de Paloma un transistor de los de antes. Ahora todo esto ha evolucionado muchísimo, ahora ya son podcasts. En una época de pantallas, de vídeos cortos, de rapidez, de algoritmos, de inmediatez, ¿cómo conserva la radio todavía la magia? ¿Cómo nadie ha conseguido matarla aún? Mira que cuando la televisión se habló, ¿no? Que pues la tele va a eclipsar a las ondas. Seguramente porque siempre hemos sido el medio más humilde. Yo no he visto a un pobre arruinado. Sin embargo, hay muchos ricos que se arruinan, ¿no? Entonces ha habido medios de comunicación que efectivamente han vivido este estrellato que de repente ha sido fugaz. Y sin embargo, la radio ha transitado durante un siglo y bueno, es que hemos tenido todo tipo de olas, ¿no? Es decir, primero el cine, después la televisión, después las redes sociales, etcétera, ¿no? Y en todas estas etapas la radio se ha sabido reinventar desde la precariedad de sus medios, que es la palabra, que es el sonido, que es la música y que es tener algo importante que decir e intentar contarlo bien. Nosotros cuando entramos, yo entré con Carmelo, bueno, Carmelo estaba ya allí, pero cuando yo entré en la radio que nosotros conocimos, Carmelo, se parecía mucho más a la de 1924 que a la de ahora. Era como la de 1924, escribíamos con máquinas de escribir, con papel de calco, para meter una canción, teníamos que ir a una discoteca, rellenar una ficha, las cintas abiertas, aquellos técnicos que hacían reportajes maravillosos pegando esa cinta. Bueno, es que era la radio de 1924, las conexiones, el control central era una mampara llena de agujeros, San Sebastián, Madrid, pues esa era la conexión. Claro, esto ha acelerado de una manera vertiginosa, pero todo lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años nos ha venido bien a la radio, Hemos podido amplificar el contenido de lo que ya elaborábamos con el mismo criterio y con la misma intención de los pioneros de 1924. De hecho, los periodistas de radio muchos son hombres orquestas, ¿no? Porque realizan, meten publicidad, a la vez locutan, están allí solos, metidos en su cabina, haciendo absolutamente de todo. Bueno, a veces se han reducido los equipos. Yo cuando entré todavía había realizadores, ¿no? El realizador que estaba en el control, Mariano de la Banda, lo que nos pudo enseñar este hombre, ¿no? Ahora estas cosas ya, digamos, se han simplificado un poquito más, ¿no? Seguramente no tanto digamos, buscando ventajas al medio, sino buscando reducir los equipos. Pero en todo caso sí, es decir, la radio es un medio coral, y por eso pues una segunda voz de repente pues puede ser importante en un momento dado y le pueden reconocer a su trayectoria. Una voz reconocida en la radio también es aquí Antonio Casado. Yo lo escucho con Carlos Alsina muchas mañanas. Me imagino que también querrás formular alguna pregunta a nuestro compañero.
Sí, me he quedado con una cosa, hablando de la objetividad y la subjetividad. Él ha dicho, naturalmente yo soy subjetivo. Entonces, y por lo tanto tomo partido. Y quiero saber si tomas partido en relación con la pregunta que te voy a hacer. ¿Te parece que la libertad de expresión en estos momentos está amenazada por el poder cuando la expresión es contraria a la línea de ese poder? ¿Te parece que está amenazada la independencia judicial cuando la independencia judicial molesta, por ejemplo, a un familiar del presidente del gobierno? Quisiera que tomaras partido en este sentido. ¿Crees que está amenazado en este caso el fuero judicial o el fuero del periodista? Yo lo que digo es que no creo que esté más amenazado que hace 40 años o que hace 50 años. No está más amenazado. Es decir, el poder siempre ha tenido una tendencia a intentar controlar. Yo trabajo en una casa que hemos pasado también por algunas peripecias de este tipo respecto al poder. Pero yo, sinceramente, no creo que estén pasando en estos momentos, en ninguno de los ámbitos que has citado, no creo que estén pasando cosas diferentes a las que han pasado antes. A mí lo que más me molesta... ¿A qué te refieres? ¿A la dictadura? Espero que no. No, a la dictadura y a los primeros años de la transición y a los primeros años de la democracia. El afán por controlar o esa sensación que puede tener el poder en un momento determinado de que un medio, de que un periodista concreto no le venga muy bien, ya no por las opiniones que exprese, sino por las informaciones que difunde, que esto es lo importante del periodismo. Yo no creo que estén pasando, sinceramente, cosas distintas a las que pasaban entonces. Y, lógicamente, cuando pasan, claro que me preocupa, claro que me preocupa. Aquí me has hecho, digamos, alguna apreciación genérica. Si hablásemos de casos concretos, pues te diría... Efectivamente. Si te pongo casos concretos, por ejemplo, ministros del Gobierno señalando a medios, insultando a medios. Tenemos aquí a Paloma Cervilla, de Objective, Óscar Puente, cada vez que hace referencia a este medio, le pone un nombre que no voy a pronunciar, panfleto al diario El Mundo. Es decir, este tipo de señalamientos a periodistas concretos, a medios referencia, te guste o no te guste su ideología, hace 30, 20 años existían. Sí. Tan descarnadamente, sí. No tan descarnadamente, a lo mejor no tan descarnadamente. Tan públicamente me refiero. Claro, es que a lo mejor no había ministros que públicamente decían quiero acabar con este medio y sin embargo el gobierno estaba intentando acabar con ese medio. Es que parece que no tenemos memoria. ¿De dónde venimos? Claro que han pasado cosas de estas. Y a lo mejor es verdad que había menos ruido, porque a lo mejor no era un ministro que decía quiero acabar con este medio, o con esta radio, o con este periódico, pero sin embargo desde su gobierno se intentaba acabar con ese medio, con esa radio, con ese periódico. Sí, las presiones de siempre, sí, sí. Paloma. Pero no somos nuevos, ninguno de nosotros, ¿no? Todos conocemos historias perfectamente documentadas en esta materia. Sí. Bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia personal. Yo he estado 35 años en el ABC y llevo 2 años en The Objective. Yo nunca en mi vida he visto lo que veo ahora, nunca llevo 20 años haciendo información en el Congreso de los Diputados, nunca he visto el enfrentamiento que hay en el Congreso de los Diputados entre los propios compañeros. A mí hay compañeros que no me saludan y he estado con ellos compartiendo espacio durante muchos años. Tengo que escuchar a políticos hablar de bulo, basura, fango, que cada vez que hay un informe de la UCO se confirman informaciones. A mí me produce una profunda tristeza porque yo es lo que he vivido, yo hablo desde mi experiencia. ¿A usted no le produce pena ver a un ministro del Gobierno de España insultar a un medio de comunicación, el que sea, da igual que sea de derecha, de izquierda, de centro? Yo personalmente, como periodista que llevo mucho tiempo, sí que me produce tristeza. Yo no comparto esa visión un poco idílica del periodismo porque lo sufro. No hablo de la teoría, sino desde el sufrimiento personal. ¿No le produce tristeza esta situación de insulto a determinados medios porque hacen información? Pero ¿cómo no me va a producir tristeza? A mí cualquier situación de insulto me produce tristeza. Lo único que pretendo decir es que no creo, sinceramente, es mi opinión de todas las maneras, ya está. Yo no creo que estén pasando cosas muy diferentes a las que han pasado siempre, de un lado y de otro. Es decir, de políticos de una y otra tendencia que no asuman bien la crítica o la información que difunde un determinado medio, sea cual sea, como también medios de comunicación que están sistemáticamente atacando a un determinado político.
Bueno, pues estas cosas han pasado siempre. Es que ahora mismo el kiosco es muchísimo más amplio, pero claro, yo recuerdo cuando yo empecé en esto, que en el kiosco había 5 periódicos y uno era un periódico golpista, el otro era un periódico más o menos serio, el otro era un periódico medio pensionista, pero teníamos la oferta que teníamos. Y desde luego, en estos momentos, pues tenemos una mayor libertad para expresar, para informar y desde luego, a mí me parece que el insulto de un lado y del otro, de políticos a periodistas y de periodistas a políticos, creo que sería conveniente, sí, limarlo. Y yo, por ejemplo, a Óscar Puente, que me parece que es un tipo que tiene otras herramientas dialécticas que utilizar, pues seguramente las podría utilizar sin llegar en un momento determinado al insulto. Pero también hay que ver lo que se dice de Óscar Puente en determinadas situaciones, supongo, ¿no? Carmelo. Y la prueba de que estas cosas pasan, estas cosas que pasan, han pasado ya, incluso más graves, la tiene Paloma Cervilla. Quizá no lo recordará porque igual era demasiado joven, pero mi compañero Antonio Casado sí, cómo desde el poder, desde la Secretaría de Estado de Información, que entonces encabezaba Miguel Ángel Rodríguez, hoy mandando en la Puerta del Sol, desde ahí se urdió toda una trama para meter en la cárcel a la cúpula de Prisa. Y consiguieron con un juez prevaricador, digo prevaricador porque fue condenado por prevaricación, Gómez del Liaño, que luego le indultó a Aznar, consiguieron que fueran a juicio por un asunto que era absolutamente claro que no había delito ninguno, las famosas cuotas estas del Canal Plus. Esto pasaba y desde el poder se urdían estas cosas, o sea que sí, fijaros si han pasado estas cosas. Yo he compartido muchos años de profesión, afortunadamente, con Isaías Lafuente. Es verdad que él vino un poquito después a la cadena SER, los dos hemos sido compañeros durante más de 20 años, no solo de él, sino de su esposa, de Elvira, a la que tengo un enorme cariño. Y esta... ¿Te dejaba hablar? Y esta nuestra profesión, de la radio, porque yo me sigo considerando un hombre de radio, es un sacerdocio, es así, la radio se vive de una forma muy especial, que Isaías Lafuente ha sido uno de los oficiantes más destacados, sin lugar a duda, por su rigor profesional, por su buen hacer, por su honestidad, que yo creo que aquí la deja bien patente. Por eso me interesa especialmente, se me hace extraño, placenteramente extraño, preguntar a un compañero al que le tengo que dar la enhorabuena por ese Ondas, que yo se lo hubiera dado hace ya mucho tiempo. Su humildad no se lo permite decir, pero yo se lo hubiera dado hace mucho tiempo. Pero sí que me permito, como observador de la actualidad que ha sido, o que somos desde hace demasiados años a lo mejor, cómo ves la España dentro de 5, 10 años. ¿Qué concepto tenemos de lo que puede venir de este país nuestro, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, que también son muchas? Bueno, pues yo procuro ver el lado optimista de las cosas y entonces es verdad que no España, este mundo se puede ir al garete en 5 minutos, pero yo confío en que hemos surfeado y hemos sobrevolado tiempos aún peores que este, ¿no? Y tengo confianza en la ciudadanía y tengo confianza en los jóvenes, no en ese 19 que ahora piensa que la dictadura está muy bien, sino en ese 81 que no lo piensa. Entonces, creo que estamos a veces mirando demasiado los aspectos negativos de lo que está sucediendo y están sucediendo cosas graves, graves en todo el mundo. Nos pueden pasar los positivos, ¿no? Pero sí, eso es. Pero a veces, precisamente por mirar solamente eso y por elevar el altavoz sobre esas cosas que suceden, pues no vemos lo otro, ¿no? No vemos lo otro. Y yo tengo confianza, sinceramente tengo confianza. Hemos superado tiempos peores y creo que este no es un tiempo crítico, siempre que los ciudadanos seamos conscientes de los peligros que acechan y que pongamos pie en pared para decir, estas son las líneas rojas, ¿no? Y las líneas rojas creo que todos
las tenemos muy claras. Pues Isaías Lafuente, un placer tenerte aquí. Pues nada, digiere el premio, todavía te quedan unos días para recibirlo. Muchas Sobre todo disfrútalo mucho. Muchas gracias. Aquí está tu tierra, ya sabes que has salido en televisión un trocito en Madrid. Fenomenal. Gracias. Gracias por recibirme. Carmelo, Antonio, Paloma, gracias como siempre. Gracias. Nosotros Gracias a vamos. vosotros. Mañana volvemos, 11 menos 25 de la noche. Descansen y disfruten. Adiós.